Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la primera sesión del programa. Buenas noches con todos. Por favor, si me pudieran habilitar para compartir pantalla. Ya, ok. Bueno, buenas noches con todos. Bienvenidos. El día de hoy vamos a dar inicio a este curso de formación sobre resultado operativo de obra. Eh, bueno, en primer lugar, me presento. Soy el ingeniero Cristian Tenorio Mesones. Ya. Eh, bueno, soy ingeniero civil de profesión. Tengo maestría en dirección de la construcción a través de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y también soy máster en infraestructuras ferroviarias a través de la Universidad de Distancia de Madrid. Y como experiencia profesional, pues tengo más de eh, aproximadamente 18 años de experiencia profesional, en las cuales, digamos, me he venido desempeñando, sobre todo en los últimos años, ¿no? En lo que es gestión de obras, a través de lo que es digamos, la especialidad de costos y valorizaciones, y asimismo como jefe de oficina técnica y planeamiento en obras hospitalarias en los últimos 5 años. También, bueno, tengo experiencia en lo que es gestión de proyectos contractuales, gestión de proyectos hospitalarios y, digamos, la mayor parte de mi experiencia me he desempeñado, o por no decir toda mi experiencia, me he desempeñado en lo que son obras públicas, obras con el Estado, y desde la parte del contratista. En alguna oportunidad también en la parte de la supervisión. Y bueno, digamos, enfocándome en el curso, pues, como les decía, me he desempeñado en el área de costos cerca de 4 años. Y últimamente, pues, en los últimos 5 años me vengo desempeñando en lo que es oficina técnica, en donde, pues, vemos lo que es planeamiento, programación y sobre todo control de obra, ¿no? Control de obra, que es principal, que es el tema principal que vamos a tratar a lo largo de este curso, mediante lo que es como tema principal el resultado operativo de obras, ¿no? Pero asimismo vamos a complementar estos temas, este tema del resultado operativo, con lo que corresponde a lo que es gestión de costos y valor ganado, lo que es valor ganado y algunas, digamos, temas referentes a lo que es control de obra, ¿no? En general, porque son temas que están ligados, por decirlo así. El día de hoy vamos a iniciar nuestra primera sesión con lo que es control de costos en proyectos, con la primera parte de control de costos en proyectos. Y vamos a desarrollar lo correspondiente a unos, digamos, eh, temas principales sobre gestión de costos y lo que es el presupuesto meta. Si tuvieran alguna consulta, alguna inquietud acerca del curso o alguna sugerencia de repente. Ya. Bueno, entonces, sin más preámbulo, iniciamos hablando brevemente acerca de los principios de dirección y control de proyectos. Ya, entonces, la dirección de proyectos es fundamental para lograr el éxito en la labor empresarial, principalmente en nuestro caso, en lo que corresponde a las labores de obra, ¿no? El PMBOK es un estándar, digamos, es un estándar que nos permite coger buenas prácticas para la gestión de proyectos. Así como existe eh, el PMBOK, también bueno, existen otros tipos de normativas estándar
otro tipo de estandarizaciones, digamos, para la que es gestión y control de proyectos, pero en lo que es América, pues en lo que es el territorio nacional, en el Perú, estamos más ligados al PMBOK, ¿no? Entonces, en la séptima edición del PMBOK, que es la última, se incluyen 12 principios para guiar la dirección de proyectos. Que la dirección de proyectos sea exitosa y digamos que pueda ofrecerse un valor agregado a través de todas las partes interesadas. Entonces, viendo brevemente estos principios, tenemos el principio de administración, en donde los administradores tienen que actuar de manera responsable para llevar a cabo las actividades de forma confiable, ¿no? De forma cuidadosa y confiable para poder cumplir con lo que, digamos, la gestión que se ha implantado, el sistema de gestión implantado en la obra, pues pueda lograr los objetivos. Sí, Asimismo, este, asimismo tenemos el trabajo en equipo. Los equipos del proyecto pues están compuestos por distintas personas. Cada persona posee habilidades, entonces lo ideal es que estos equipos trabajen de forma colaborativa para hacer eficiente el trabajo en la gestión de proyectos. Últimamente, en lo que es gestión de proyectos, pues se está hablando muchísimo y se está adoptando muchísimo el tema de colaboración a través de las nuevas de la transformación digital y las nuevas tecnologías, ¿no? Prueba de ello, por ejemplo, es que tenemos el BIM, en donde es un trabajo colaborativo por excelencia para poder lograr, digamos, varios beneficios en la obra y poder hacer el proyecto más, poder gestionar de manera adecuada la información, ¿no? La información y el manejo de interferencias. Ahora, en el tema que vamos a tratar en el curso también se trata de un trabajo colaborativo, ¿no? Porque como vamos a ver, el resultado operativo se va a lograr a través de la integración de varias áreas como la oficina técnica, el área de costos, el área de contabilidad, el área de producción, el área de recursos humanos, entre otras, que nos van a permitir gestionar la información y consolidarla para poder alcanzar digamos, el resultado esperado. O sea, alcanzar el detalle de la información esperada, más que todo, ¿ya? El detalle esperado de la información. Tenemos también los interesados, que pueden ser de forma externa o interna, pero sobre todo los interesados se refieren a entes externos, pero que están directamente relacionados con el proyecto, ¿no? Y que es importante incluirlos para que puedan contribuir al éxito del proyecto de la satisfacción del cliente, pero en la medida necesaria, porque muchas veces si nosotros incluimos de manera indiscriminada a los interesados, puede hacer de que ciertos interesados accedan a una información no adecuada o a un nivel de información no que no es ¿cómo les diría la palabra? Eh, que no es dable o un nivel de información no adecuado para ese tipo de interesado y pueda de repente haber un conflicto de intereses, ¿no? Entonces, la gestión de interesados es importante, pues, manejarlo en los niveles adecuados en función del tipo de interesado con el que estamos tratando. Eh, También es importante dar valor al proyecto, eh, ajustándolo a los objetivos del negocio y con los beneficios y el valor previstos. ¿Por qué? Porque sobre todo los proyectos de construcción son proyectos donde se busca, donde el contratista es digamos, es un empresario, ¿no? Que está buscando obtener su ganancia económica. Y digamos, y el cliente está buscando si es a nivel privado, pues busca también gastar lo mínimo en el proyecto para luego también generar una se retribución perdió el audio. económica en el funcionamiento de este. Pero si, por ejemplo, se trata de
un proyecto con el Estado en su mayoría de proyectos no busca un valor económico, ¿no? Sino busca un valor social que se beneficie o que se cubran las necesidades más, eh, digamos, las necesidades más importantes o las que son más urgentes de la población en función a ese proyecto. El pensamiento sistémico, en donde tenemos que pensar que cada una de las partes, una visión holística, o sea, que significa que cada una de las partes del proyecto va a dar como resultado un todo que va a estar conectado y que va a funcionar de manera integral, ¿no? O sea, que cada parte, que cada pensamiento o cada idea que se dé al proyecto no va a ser algo aislado, sino que todos vamos a contribuir a que el proyecto pueda tener una idea general. El liderazgo, que es demostrar y adaptar comportamientos para apoyar las necesidades individuales y de equipo. O sea que las personas o los entes directores del proyecto, pues arrastren con el ejemplo, ¿no? Que colaboren activamente a que todo el grupo se encuentre comprometido con el proyecto y que se puedan lograr las metas esperadas. La adaptación, en donde vamos a tener que adaptar la forma de llevar el proyecto, vamos a tener que adaptarlo al entorno en el cual estamos trabajando para poder lograr el resultado esperado, ¿ya? Por, y esto de la adaptación es muy importante, ¿no? Sobre todo a nivel de expedientes técnicos también, porque muchas veces los expedientes técnicos tienen demasiados errores porque un expediente técnico se copia, ¿no? Dicen, no, es un mismo hospital, es una carretera similar, entonces voy a copiar todo, ¿no? O gran parte del proyecto voy a copiar y pegar. Pero no se trata de eso, se trata de, está bien, ¿no? Usar una plantilla o usar un modelo como plantilla, pero tenemos que, como profesionales y como entes pensantes, tenemos que tener pleno conocimiento, debemos tener pleno conocimiento de la zona en donde se va a desarrollar el proyecto y adaptar todo esa solución de ingeniería, esa solución, adaptarla a la zona, ¿no? Igualmente, también en lo que es el planeamiento, sobre todo del proyecto, se requiere en gran medida eso, ¿no? Se requiere conocer el entorno del proyecto para poder lograr eh, planificarlo de manera adecuada en función a la zona en la cual se va a desarrollar. El tema de calidad, que está por demás decirlo, la calidad es importantísima y es un pilar para que la obra sea exitosa, ¿no? Para que se pueda lograr el objetivo de entregar un trabajo de acuerdo a los requerimientos del cliente, de acuerdo a los requerimientos técnicos y a los requerimientos normativos que el cliente está esperando y los cuales se han plasmado en el expediente técnico, ¿no? La complejidad, evaluar y navegar continuamente por la complejidad del proyecto para que los enfoques y planes permitan al equipo del proyecto navegar con éxito por el ciclo de vida del mismo. O sea, entender la complejidad del proyecto, eh, involucrarnos en la complejidad. O sea, y esto va muy de la mano con lo que estaba mencionando anteriormente, ¿no? De estudiar la realidad del proyecto para no confiarnos y no tomar soluciones que no vayan a ser adecuadas y que de repente sí funcionó correctamente para otro proyecto, pero para el que nos encontramos actualmente, pues no de los no de los resultados esperados, ¿no? Los riesgos. Esto de los riesgos, pues últimamente está tomando especial relevancia porque, digamos, es un pilar importantísimo. Eh, si nosotros no tomamos en cuenta los riesgos, al final vamos a tener imprevistos que nos van a retrasar o nos van a generar costos innecesarios o costos no estudiados, digamos, o costos que pudieron ser paliados
antes de que puedan haber ocurrido, ¿no? Eh, Esto de los riesgos, pues debe ser implantado desde el expediente técnico, ¿no? Pero muchas veces ni siquiera en la ejecución de la obra tomamos en cuenta la gestión de riesgos. Entonces, a lo largo del curso, bueno, en alguna parte del resultado operativo, pues vamos a ver que se tiene que considerar sí o sí un estimado de riesgos en función a la realidad en la cual nos encontramos. La adaptabilidad y resiliencia que nos va a permitir adaptarnos en el día a día al proyecto y, digamos, actuar de manera adecuada frente a los retos que este nos imponen. Y esto lo vamos a lograr trabajando en equipo y adoptando, eh, lo, adoptando los enfoques de la organización, o sea, digamos, eh, no poniendo nuestros propios intereses, sino uniendo fuerzas entre todo el equipo del proyecto en función a una causa común, que es, digamos, llevar el proyecto a un fin exitoso, ¿no? A lograr que se culmine a 100% y poder entregarlo. Porque obviamente si no tenemos, no nos adaptamos o no tenemos resiliencia, probablemente pues el proyecto, como parte integrante del equipo del proyecto, vamos a terminar abandonándolo o en todo caso vamos a irnos por el camino más sencillo, pero no el tan adecuado. Y al final, pues todas nuestras acciones van a hacer que el proyecto termine fracasando, ¿no? Pero si nos adaptamos a los retos que el proyecto nos va imponiendo, pues en todo caso vamos a ir moldeando el proyecto a la forma, a la manera más adecuada de llevarlo a cabo, ¿no? Y obviamente eso va de la mano con el cambio. Siempre un proyecto conlleva a continuos cambios y tenemos que estar, digamos, muy abiertos, muy con la mente puesta en que la gestión de proyectos a lo largo de los años pues va evolucionando, ¿no? Va evolucionando con nuevos pensamientos, con nuevos estándares que nos van a permitir mejorar el trabajo. Entonces, esto del cambio está teniendo especial relevancia negativa en cierta forma en los últimos años debido a que la tecnología ha avanzado de manera muy a pasos agigantados. Y estos avances tecnológicos han hecho de que tengamos que implantar nuevas ideas y nuevos formas de trabajo, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, tenemos el BIM y la transformación y los diversos elementos de transformación digital, los cuales muchos de los directores de proyectos y sobre todo los empresarios que son dueños de las constructoras son muy reacios a usar estas nuevas tecnologías, varios de ellos. ¿Por qué? Porque dicen, mira, yo vengo construyendo hace 20 años de esta forma y ahora me vienes a pedir de que tengo que comprar computadoras, tengo que contratar nuevo personal, tengo que capacitarlos y al final eso me va a generar más gastos. Entonces, pero nosotros como agentes de cambio y como directores de proyecto o involucrados en el proyecto, tenemos que, digamos, demostrarles de que es una inversión, ¿no? De que es una inversión que va a tener retornos eh, que a la larga, pues va a tener mayores retornos de dinero o también va a permitir que el proyecto sea exitoso y sobre todo que le va a dar una mejor eh, reputación a la empresa que está desarrollando el proyecto, ¿no? Aparte, el cambio también se refiere a lo que es lo referente a los juicios de expertos, a las expertise que vamos obteniendo de proyecto a proyecto, ¿no? Porque de repente tenemos actualmente una idea de cómo desarrollar un proyecto y a lo largo de esa idea, pues vamos a tener
digamos, diversas eh, experiencias que cuando vayamos a otro proyecto, pues estas experiencias los vamos a tener que, nos van a servir para mejorar ciertos aspectos de cómo hemos venido trabajando anteriormente, ¿ya? Y bueno, esos son los 12 agentes. No sé si tienen alguna consulta, eh, alguna, digamos, opinión acerca de estos principios de dirección y control de proyectos. Que hemos mencionado, como les digo, de manera muy rápida, como para tenerlos presentes y ir introduciéndonos en este tema del curso de resultado operativo y lo que es gestión de obra, ¿no? Ok, muchas gracias, Williams. Ahora vamos a iniciar como un tema principal o como un tema introductorio, digamos, hablando acerca de planeamiento y control de un proyecto de construcción. ¿Qué es un proyecto de construcción? Porque, bueno, sabemos que proyectos hay en general, ¿no? Hay distintos tipos de proyectos elaborados en distintas áreas de la ingeniería, las ciencias sociales, eh, las ciencias físicas, biológicas, etcétera. Ciencias educativas, en la educación de mis proyectos. Pero nosotros estamos involucrados en lo que es los proyectos de construcción. Un proyecto de construcción es un conjunto de actividades planificadas y coordinadas que tienen como objetivo crear, modificar o demoler una estructura física, ¿ya? Entonces, crear es cuando vamos a hacer una obra nueva, modificar es cuando vamos a hacer unas remodelaciones y demoliciones es cuando, pues, una estructura ya llegó a su, etapa, ya cumplió su vida útil y necesitamos demolerla para quizás crear una nueva estructura en ese lugar, ¿no? Entonces, eso vendría a ser un proyecto de construcción. Y dice una estructura física, ¿por qué? Porque si bien es cierto, iniciamos el proyecto de manera digital, de manera abstracta, por decirlo así, en papel, o actualmente de manera con un modelo digital como es el modelo BIM, en donde nos va a servir para construir de manera virtual, como el VDC o Virtual Design Construction, en donde vamos a interrelacionar todos los entes constructivos digamos, o todas las ideas de cómo vamos a desarrollar el proyecto en físico, las plasmamos en un proyecto digital. De tal manera que a lo largo del desarrollo de ese proyecto digital nos vamos a poder ir dándonos cuenta de que existen interferencias, existen cosas que debemos mejorar, ¿no? Y las vamos a poder mejorar en ese proyecto digital para luego ya con todo eso mejorado, nos vamos al proyecto físico y de esa manera vamos a poder, digamos, ahorrarnos un montón de costos y también de tiempo que en la ejecución del proyecto físico, ¿no? Ahora, tenemos también lo que corresponde al planeamiento. ¿Qué es el planeamiento? Es el ordenamiento anticipado de acciones a realizar para lograr un objetivo, en este caso la ejecución del proyecto de construcción. Es decir, nosotros vamos a tener que eh, trabajar de manera colaborativa para que cada área involucrada en el proyecto pueda dar su opinión en función a cómo vamos a desarrollar el mismo, a cómo vamos a hacer realidad ese proyecto, cómo lo vamos a ejecutar. Y este trabajo se va a hacer de forma colaborativa. Ahora, planeamiento no es lo mismo que programación. ¿Por qué? Porque la programación ya viene a ser un trabajo metódico, por decirlo así, o un trabajo ya, digamos,
automatizado en cierta forma que nos va a permitir enlazar actividades, ¿no? Y plasmar todo el planeamiento de forma física en un diagrama o en un cronograma, que vendría a ser el cronograma de Gantt o el cronograma per CPM, ¿no? Pero todas las ideas que están plasmadas en esa programación nacen a partir del planeamiento. Y para realizar el planeamiento, no, no nos vamos a, no es que lo va a desarrollar solamente el ingeniero de planeamiento, va a decir, no, ya, la obra tiene su área de oficina técnica, donde está el ingeniero de planeamiento, donde está la ingeniera de costos, el área de producción ve otros temas, y ya, y le dicen al ingeniero de planeamiento, ¿sabes qué? Hazme el planeamiento de la obra y en una semana me lo presentas. O sea, si el ingeniero de planeamiento hace solo ese planeamiento definitivamente está errado, no sirve. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el ingeniero de planeamiento sabe las formas metódicas, la metodología para poder llevar a cabo ese planeamiento, él necesita ser alimentado de las diversas ideas de todos los actores involucrados en la obra, como son el área de producción, el área de residencia, el área de recursos humanos, el área logística, el área de costos, eh, etcétera, el área de calidad. Entonces, necesita tener todas esas ideas ya para poder armar el planeamiento general del proyecto. Y luego ya él se encargará de armar el cronograma, ¿no? Pero ese cronograma no solamente son las ideas de ese ingeniero de planeamiento, sino es todo lo estructurado a lo largo de esas reuniones que ha podido, o coordinaciones también que ha podido llevar a cabo con las diversas áreas del proyecto. E inclusive con los stakeholders también, en cierta forma, ¿no? Y con el cliente, también con el cliente, o sea, con todos los involucrados en general, en ciertos niveles, ¿no? También, obviamente. Entonces, eso vendría a ser un planeamiento. Luego el planeamiento, tenemos lo que es la programación, que ya les he dicho, que es el ordenamiento lógico y secuencial de actividades necesarias para el logro de ejecución del proyecto, que es algo más que todo metodológico. Es algo mecánico, ya, o sea, es algo, ahí no hay mucho que pensar porque ya todo, la idea ya nació del planeamiento. Y he hecho todos estos conceptos, los he ido mencionando para poder aterrizar finalmente en lo que es el control. El control se va a basar en la programación, el planeamiento y en la gestión de proyectos. Y el control es un conjunto de herramientas y procesos que nos van a permitir verificar el desempeño o resultado del avance de un. Sin planeamiento, sin programación, no puede haber control. ¿Ya? Y si nosotros hacemos planeamiento y programación y no hacemos finalmente el control, todo lo que hemos hecho antes no nos va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque la obra es un ente cambiante, es un proyecto, como vimos a lo largo de los principios, tiene riesgos, tiene cambios, tiene ideas, es, cosas que van sucediendo, ¿no? Y que tenemos que estar involucrados en eso y adaptándonos. Ahí está, la palabra de adaptación. Entonces, el control nos va a servir para nosotros ir mapeando todos esos cambios o esos resultados que vamos obteniendo y poder mejorar o poder reformular nuestro planeamiento, nuestra programación. O sea, el planeamiento y la programación que hagamos al inicio de obra definitivamente no va a ser el final o no nos va a servir durante toda la ejecución, ¿no? Sino que esto va a ir cambiando y va a ir cambiando en función a los resultados que vayamos obteniendo del control de obra. Ahora, ¿por qué es importante hablar del control de obra en este curso? Porque precisamente lo que corresponde al resultado operativo, valor ganado, presupuesto meta, pues tiene que ver mucho con las actividades, que son unas de las metodologías de
o herramientas para control de proyectos, así como lo son el flujo de caja, como es el informe semanal de producción, como es el panel de control y y muchísimas metodologías que podemos nosotros ir adaptarlas a nuestro proyecto, ¿no? Entonces, eso sería respecto al control. Bueno, hasta acá, ¿algún comentario, alguna consulta? Ok, muchas gracias, Boris. Continuamos. Y para poder involucrarnos en lo que es resultado operativo, en lo que son herramientas de control, nosotros tenemos que hacer planeamiento y programación, ¿no? Obviamente, sería interesante hablarles o profundizar en lo que es planeamiento y programación, pero definitivamente de eso no tanto trata el curso, ¿no? Sino que nos vamos a enfocar en su gran mayoría en el resultado operativo y valor ganado. Pero sí es importante tocar ciertos temas que vamos a ir mencionando a lo largo del proyecto y uno de estos temas que nos van a permitir involucrarnos en lo que es planeamiento es la sectorización del proyecto. La sectorización de un proyecto es un procedimiento gráfico y matemático para equilibrar áreas de trabajo, que de tal manera que podamos implementar un tren de actividades de la manera más factible. Entonces, a través de la sectorización vamos a poder dividir actividades o tareas de obra en sectores más pequeños, o perdón, en porciones más pequeñas llamadas sectores. Cada sector va a tener que debe tener cierta concordancia o cierta igualdad o equivalencia, no igualdad, sino equivalencia con los otros sectores para poder equilibrar la secuencia de actividades, ¿ya? Entonces, esta es, eh, al iniciar la gestión o el planeamiento de un proyecto, debemos hacer en primer lugar la sectorización. Ahora, ¿cómo hacemos el proceso de sectorización? Para realizar el proceso de sectorización, debemos de más o menos seguir este diagrama en flujo, en donde iniciamos la sectorización, realizamos los metrados de las actividades, las estructuras involucradas. En función al metrado, proponemos el número tentativo de sectores, eh, calculamos el metrado promedio que tendrá cada sector, pero este metrado, a ver, no es que yo voy a metrar, acá debo aclarar algo importante. No es que yo voy a metrar al detalle y después que he metrado el detalle voy a sectorizar. No. Para la sectorización yo simplemente voy a metrar áreas, ¿ya? Voy a coger la planta del proyecto y voy a dividirlo de forma tentativa en áreas similares. Y luego estas áreas similares las voy digamos, a juntar o dividir en función a los metrados generales que haya obtenido de las áreas. ¿Por qué? ¿Por qué les aclaro esto? Porque luego, este, el metrado interno o el metrado ya que me va a servir para poder hacer el planeamiento, el plan maestro, y en función a ese plan maestro hacer de repente el Lean Construction, aplicar las Planner System, aplicar la programación semanal, la programación diaria, las gestiones logísticas a nivel de la procura, este, pues todo eso lo voy a tener que hacer en función a un metrado sectorizado, en función a un metrado, digamos, dividido, de tal manera que yo pueda jalar los metrados que necesite, ¿ya? O sea, eh, un pro- eh, ustedes habrán tenido en algún momento contacto con un expediente técnico, ¿no? Y muchas veces los metrados de un expediente técnico los han hecho de forma confusa, ¿no? Es raro encontrar un expediente técnico en donde yo pueda
jalar directamente el metrado y usarlo al día a día en la obra. Y muchas veces para poder realizar lo que es la programación para ejecutar la obra, pues tengo que volver a remetrar, ¿no? Porque no encuentro la manera de poder decir, oye, mañana vamos a ejecutar, no sé, este sector de la losa, vamos a vaciar este sector de la losa. Y yo no puedo ir a mi metrado del expediente y decir, ah, ya, fácil. Acá, esta losa está sectorizada en 6 partes y voy a coger la parte número 2 y con esto voy a sacar mi cantidad de materiales y voy a hacer mi vaciado de losa, ¿no? No se puede. Entonces, es por eso que tengo que remetrar el proyecto y este remetrado sí tiene que salir en función de una sectorización, que es precisamente esta sectorización de las que estoy hablando. Ahora ustedes, por eso les decía, sería una contradicción decirles que primero tienen que metrar y luego tienen que recién sectorizar. No. El metrado que habla acá en este proceso es un metrado simplemente de áreas a nivel de planta y decir, bueno, este proyecto de acá tiene tanta área, y en función a esas áreas, o de repente pabellones, ¿no? Y tenemos que ver, de repente hay un pabellón que tiene el doble del área que el resto de pabellones, que tiene un área similar. Entonces, de repente, al metrar el área de ese pabellón, yo digo, el pabellón que tiene el doble del área, pues lo divido en 2 partes, en 2 sectores, y los otros pabellones simplemente van a ser un sector, ¿no? O sea, algo así. Ahora, en función cuando ya, digamos, tengo más o menos el metrado referencial, voy a proponer el número tentativo de sectores, voy a recalcular el metrado de cada sector y voy a poder ver si se cumple con las restricciones, balanceando los metrados. Y una vez que ya se han balanceado y modificado los límites de los sectores, ya finalizo este proceso. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver una sectorización de encofrado, donde esto es una losa de primer piso, ya es una losa grande primer piso, y obviamente era imposible vaciarlas de una sola tanda, en una sola oportunidad, entonces se tuvo que sectorizar, obviamente en coordinación con el ingeniero estructural, ¿no? Porque todos sabemos que las losas los elementos estructurales no se pueden hacer cortes a diestra y siniestra, ¿no? Sino tenemos que este, hacerlos teniendo el criterio técnico adecuado. Y este criterio técnico pues nos va a servir a través de la ayuda del ingeniero estructural. Y esta es una sectorización para encofrado y esta es una sectorización para el concreto. Entonces, como pueden ver acá, los sectores a nivel de áreas son más o menos similares. Y ya, cuando una vez que tenemos estos sectores ya definidos a nivel de áreas, pues vamos a metrar ya cada una de los elementos en función a sectores y en función a pisos. Entonces diremos, bueno, estas columnas del sector uno pues diremos que están en el sector uno primer piso, sector uno segundo piso y algo así. Las columnas y las vigas de acá son del sector 2, sector 3, sector 4 y así sucesivamente, de tal manera que tengamos todo este metrado sectorizado nos permita tener un cuadro resumen de metrados que nos permita jalar de manera rápida dicho metrado para poder hacer nuestra programación diaria o nuestra programación semanal. Asimismo, la sectorización de un proyecto nos va a conllevar a tener un plan de fases, ¿ya? A tener fases en el proyecto. Y estas fases nos van a conllevar a tener partidas de control y estas partidas de control nos van a servir para hacer nuestro resultado operativo, ¿ya? O sea, una cosa lleva a la otra. No hay, ¿cómo les digo? El planeamiento, la programación y el control no están divorciados, todos van de la mano. Es por eso que si yo no he hecho un adecuado, sobre todo planeamiento y programación, me va a ser muy complicado controlar porque voy a tener los datos de manera
digamos, divididos o explicados o presentados de manera inadecuada, de tal manera que mis actividades de control pues van a ser, no van a ser, van a ser muy tediosas y de repente no vamos a poder llegar al, al nivel esperado, ¿ya? Uy, bueno, ya, está bien. Acá, a ver, esta definición de costo justo estaba con un número 13, pero no tiene nada que ver con el número 13. ¿Alguna consulta hasta acá? Esto rápidamente que les he mencionado. Luego vamos a ver un ejemplo para ver de manera más práctica este tema. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Esto de la sectorización se parece algo al EDT, desglosarlo y para llevar un mejor control. Eh, sí, tendría que ver algo, exactamente, tendría que ver también con el EDT, pero en el EDT, a ver, el EDT en su nivel más alto, en su primer nivel, estar relacionado con la sectorización, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi EDT, yo en el primer nivel voy a poner el nombre del proyecto, ¿no? Por ejemplo, construcción del colegio tal. Luego, ese colegio o esa construcción en general lo voy a dividir en lo que es de repente movimiento de obras preliminares, que para las obras preliminares yo no necesito sectorizar, porque las obras preliminares son pues casetas de vigilancia, almacenes, etcétera, ¿no? Pero no tiene que ver mucho con la sectorización. De repente veo de ahí movimiento de tierras, también no tiene mucho que ver con la sectorización, o quizás sí con un plan de faseado, de fases a nivel de carretera, ¿no? Porque ya a nivel de carretera sí tengo que hacer las fases en función a kilómetros, en función a, digamos, a sectores o en función a, a tramos entre pueblos, etcétera. Pero a nivel de edificación no tanto, porque simplemente tenemos un terreno que se va a hacer unas excavaciones masivas, a nivel de movimiento de tierras masivo más que todo, ¿no? Porque ya a nivel de movimiento de tierras puntuales, como son zapatas, por decir, o vigas de cimentación, sí ya tendría que ver sectorización. Entonces, cuando ya entramos a tallar con la sectorización, nosotros tenemos que poner en nuestro EDT interno bloque uno, bloque 2, o sector uno, sector 2, sector 3, sector 4, ¿no? Y dentro de cada uno de esos sectores ya vamos desarrollando nuestro EDT más detallado al segundo nivel, donde ya pondremos sector uno, movimiento de tierras, zapatas, cimientos, obras de cimentación, por decir, y ahí poner zapatas, vigas de cimentación, y debajo de zapatas ya desglosamos a lo que es nivel encofrado, concreto, acero, ¿no? Ahora, ahí, gracias Francisco, porque también con este tema podemos también comparar entre lo que nosotros vamos a lograr con la sectorización a nivel interno, en nuestro desarrollo de proyecto a nivel interno, frente a lo que nos muestra el expediente técnico, ¿no? El expediente técnico no nos da, el presupuesto de obra, sobre todo el contractual, no nos da el desglose del presupuesto a nivel de sectores, ¿no? Nos da el desglose simplemente obras de concreto simple, cimientos y sobre cimientos y ya está. Obras de concreto armado, zapatas, vigas, columnas, losas, pero de repente, si entramos ya a nivel de metrado, ahí quizás hay algo de sectorización, ¿no? Pero a nivel de partidas, no. Entonces, pero si nosotros sectorizamos el proyecto, hacemos nuestro plan maestro en función a sectores, nosotros en nuestro plan maestro o cronograma meta general, nuestro gran meta general de todo el proyecto, sí vamos a poder diferenciar, ¿no? Bloque uno, bloque 2, bloque 3, bloque 4 y en función a, eso, a esa sectorización, en función a bloques, vamos ya a poder también hacer nuestro control de obra y vamos a poder hacer las comparaciones del caso, ¿no? Y decirle de repente al gerente de proyectos o al dueño de la empresa, de la constructora, decirle, mira,
Nuestros primeros trabajos fueron el bloque uno y hemos obtenido los siguientes resultados. Pero actualmente ya venimos trabajando en el bloque 2 y mira, si comparamos resultados entre el bloque uno y el bloque 2 podemos ver que hemos ido mejorando en nuestros ratios de producción, en nuestros desperdicios de obra y todas esas cosas, ¿no? Entonces, digamos que la sectorización sí tendría que ver con la EDT. Eh, claro, Julio dice, por cada sector debe tener su propio metrado. Sí, claro, por cada sector debe tener su propio metrado y en función a eso vamos a hacer la EDT o la WBS, ¿no? La WBS es las siglas en inglés de la EDT, exacto. ¿Alguna otra consulta de repente? Ya. Entonces, pasamos ahora a ver la definición de costo. Los costos son todos los gastos necesarios para planificar, ejecutar y completar el proyecto. Estos costos pueden incluir una variedad de elementos, desde recursos humanos hasta materiales y equipos, ¿no? Que digamos son los costos que tienen que ver con nuestras obras de construcción. Son los costos principales de las obras de construcción. Se divide, bueno, acá, aparte de los humanos, materiales y equipos, también tenemos los costos administrativos, ¿no? Que serían los gastos generales y las utilidades, que serían las ganancias para el contratista en el caso de una obra por contrata, ¿no? Bueno, estos costos se dividen en varias categorías principales y bueno, acá he hecho, digamos, un diagrama en donde podemos ver que un presupuesto de obra está dividido en costo directo y en costo indirecto. El costo directo tiene mano de obra, materiales, equipos. El costo directo tiene costos indirectos de obra y costos indirectos de operación. Los costos indirectos de obra son gastos de campo e imprevistos y temas administrativos, ¿no? Y de operación, pues hay gastos administrativos también, comunicaciones y fletes, traslados de personal, construcciones provisionales, consumos y varios, ¿no? Entonces, digamos que es una propuesta de enfoque de cómo se dividen los costos en un proyecto de construcción. Obviamente, el gran costo del proyecto y el costo principal está dentro del costo directo, ¿no? El costo directo, que son los costos relacionados directamente con la construcción del proyecto, donde viene a estar incluido la mano de obra, los materiales que van a estar, que son los insumos que quedan perenizados en el proyecto. Porque tenemos clasificación de materiales e insumos. Los materiales son aquellos insumos que van a quedar perenizados en el proyecto, como por ejemplo el cemento, el concreto, el acero, encofrado no tanto. Eh, por ejemplo, el cerámico, los tarrajeos, etcétera, ¿no? En cambio, los insumos son aquellos materiales o aquellos elementos que simplemente son consumibles, ¿no? Como por ejemplo, los combustibles que sirven para hacer echar a andar las maquinarias, el agua, por ejemplo, que sirve para para mitigar el polvo en el proyecto, o el agua que sirve para preparar el concreto, pero que finalmente va a terminar evaporándose, ¿no? Entonces, los insumos no van a quedar perenizados, sino que van a servir como complemento para poder ejecutar el proyecto. Y los equipos, que hay obras en donde los equipos forman parte del proyecto como materiales, como es el caso, por ejemplo, en un colegio, los equipos de laboratorio o los mobiliarios, como son las sillas, las carpetas, las pizarras, y los equipos que son propiamente para la ejecución, ¿no? Que no van a quedar perenizados en el proyecto, sino que van a ser parte de la ejecución de obra, como son, por ejemplo, la retroexcavadora, la motoniveladora,
los, las compactadoras, etcétera, ¿no? Entonces, eso, digamos, es algo de costos y su clasificación. Ahora pasamos a ver lo que es el presupuesto meta. Es importante hablar del presupuesto meta como inicio de de este tema de resultado operativo, porque el presupuesto meta es un componente principal del resultado operativo. Sin el presupuesto meta, nosotros no vamos a poder desarrollar resultado operativo. Así que si estamos en un proyecto y el gerente de proyectos nos dice como jefes de oficina técnica o como jefes de control de obra, de control de proyectos o de repente ingenieros de costos, nos dice, por favor, hazme el resultado operativo de la obra. Nosotros tenemos que partir por hacer el presupuesto meta. Sin el presupuesto meta no vamos a poder desarrollar el resultado operativo. Entonces, ¿en qué consiste el presupuesto meta? Es una definición, digamos, un tanto general, digamos, es un documento. Podemos decir que es un documento donde queda plasmado el resultado de planeamiento en lo referente a costos. O sea, la entidad o el cliente, en el caso de una obra privada, nos propone un presupuesto venta, ¿no? Un presupuesto de expediente técnico, el cual ha sido desarrollado por el proyectista. Y con esos costos, que en el Estado, también en las obras privadas incluso, nosotros presentamos nuestra propuesta económica, se nos va a pagar, o, o, claro, se va a valorizar y se va a ir pagando el avance del proyecto. Pero una cosa es lo que nos pagan y otra cosa es lo que nosotros vamos a gastar. Entonces, para hacer un adecuado control de obra, tenemos que tener claro en qué vamos a gastar. Entonces, tener mapeado nuestros costos, el costo viene a ser lo que nos va a costar y vamos a gastar. Y una vez que lo tenemos mapeado, ya lo podemos controlar, porque tenemos ya una base en donde nos vamos a ir guiando para hacer los gastos respectivos. Nuestra primera base es el presupuesto venta, pero el presupuesto venta, digamos, como hemos visto en las diapositivas anteriores, quizás está en una forma que no la vamos a comprender o no va a estar alineado a la idea que tenemos de desarrollar el proyecto. Entonces, para esto, nosotros necesitamos plasmar nuestra idea de ejecución de obra, nuestro planeamiento, en un presupuesto interno o presupuesto meta. Entonces, y a partir de este presupuesto meta ya podemos hacer un comparativo más alineado a nuestros objetivos económicos y de control dentro del proyecto. ¿Ya? Entonces, eso debería ser el presupuesto meta. Ahora, ¿quiénes son los responsables de su elaboración? El presupuesto meta es elaborado de manera regular por la oficina técnica y el área de producción en coordinación con las jefaturas que la dirección de proyecto considere como soporte para su elaboración. ¿Ya? Entonces, un presupuesto meta tampoco es que lo va a elaborar el ingeniero de costos de forma individual, sino que va a ser un trabajo colaborativo para poder, digamos, plasmar el planeamiento o las ideas de todos los involucrados en forma de costos, ¿no? ¿Cuáles son los criterios generales para poder elaborar un presupuesto meta? En primer lugar, tenemos que elaborar un primer presupuesto meta durante la etapa de licitación. ¿Y para qué elaboramos un presupuesto meta en la etapa de licitación? Para poder saber, digamos, o poder tener una idea de que
de que si el proyecto es rentable o no. Porque si nosotros nos lanzamos a una obra y no hemos estudiado los costos, pues podemos cometer errores gravísimos, ¿no? Gravísimos que puedan conllevar a tener pérdidas en el proyecto, a fracasar en el proyecto. Fracasar a nivel económico y también fracasar a nivel de no concluirlo, ¿no? Lo cual puede conllevar a problemas legales posteriores por no haber concluido una obra. Entonces, se tiene que elaborar un presupuesto meta eh, en la etapa de licitación. Ahora, este presupuesto meta, obviamente, no se trata de que vamos a metrar, o sea, a metrar todo el proyecto, de que vamos a hacer un análisis minucioso de todo el proyecto, porque finalmente estaríamos gastando más de lo debido en estas actividades, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos elaborar? Lo podemos elaborar mediante ratios, si ya tenemos experiencia en proyectos similares a nivel de empresa constructora, nivel de contratista o a nivel de técnicos eh, en esta parte, pero también podemos utilizar lo que es el principio de Pareto. ¿Qué dice el principio de Pareto? Que el 20% de las actividades involucradas en un proyecto, bueno, enfocándolo en el tema de proyectos, nos va, nos va a dar el 80% de los resultados. Entonces, no es necesario de que yo analice el 100% de partidas o el 100% de actividades involucradas. Yo puedo analizar un 20% de las actividades y ya voy a obtener un 80% de resultados. Entonces, esa podría ser una manera para poder, digamos, eh, tener una idea general de cuál es el estado económico del proyecto al cual estamos participando, ¿no? Y en función a eso, pues vamos a elaborar un presupuesto meta inicial que nos va a servir para este fin. Ahora, de ser adjudicado el proyecto, las condiciones o consideraciones asumidas inicialmente y el planeamiento diseñado durante la etapa de licitación son actualizados a través del análisis de las condiciones reales encontradas en el proyecto. Ahí sí ya vamos a tomar como base este presupuesto meta, pero vamos a desarrollar nuestro presupuesto meta ya de obra, ya el con el que vamos a trabajar y vamos a empezar a controlar. Digo empezar a controlar, ¿por qué? Porque el presupuesto meta no va a ser un presupuesto fijo desde el inicio del proyecto hasta el fin, sino es un presupuesto que va cambiando a lo largo de, y precisamente va cambiando como consecuencia de nuestro resultado operativo. Entonces, el resultado operativo que vamos a ir desarrollando mes a mes va a tener un impacto directo en el presupuesto meta, el cual y con el cual vamos a iniciar el proyecto en unas expectativas y vamos a finalizarlo en en otros resultados. Las expectativas de nuestro inicio de proyecto van a ser distintas a nuestros resultados. Obviamente la idea es que, que los resultados sean mejores que las expectativas, ¿no? Y qué nos va a permitir obtener mejores resultados, pues en nuestro caso, respecto al curso, es el resultado operativo. También en un presupuesto meta tenemos que hacer una estimación económica de los riesgos y oportunidades asumidos por el proyecto, de modo que se tenga la mejor proyección del resultado posible en el momento de la elaboración del presupuesto. En este proceso es importante validar los siguientes puntos, ¿ya? O sea, en el presupuesto meta
nosotros tenemos que validar lo que es presupuesto meta como venta, costo y resultado meta, incluyendo contingencias, que son los componentes del presupuesto meta, o digamos, no componentes, no, sino datos relacionados directamente con el presupuesto. Y cuando nosotros conjuguemos estos datos, como son el presupuesto venta, el costo y el resultado, vamos a poder desarrollar un análisis, o vamos a poder obtener un análisis de brechas, que precisamente el resultado operativo nos va a conllevar también a este análisis de brechas. ¿Y qué es el análisis de brechas? Es comparar los resultados de determinadas partidas de control, sobre todo partidas de control o también fases, en la cual nosotros vamos a poder ver qué diferencias existen entre nuestra situación actual y nuestra situación anterior a nivel de costos en el proyecto. Y esta diferencia viene a ser la brecha, pero no solamente consiste en presentar la diferencia y decir, bueno, en nuestro resultado de gestión de vaciado de losa en obra, podemos decir que este mes hemos obtenido, de repente estamos en un escenario negativo, hemos obtenido mayores desperdicios. Entonces el gerente, el dueño de la empresa o el gerente va a decir, oye, en este mes me has hecho perder más dinero que en el mes anterior. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar contento? No, va a preguntar, ¿por qué he perdido más dinero? Entonces, el buscar el por qué es el análisis de brechas. Y la búsqueda de este por qué va a ser parte de nuestro trabajo de resultado operativo. Entonces, de eso se trata. Hasta acá, alguna consulta. Hola, buenas noches, les saluda Ingeniero, ¿Qué Howard. tal? tiene una ¿Qué tal? consulta. Buenas noches. Sí, Adelante, que empiece el primer compañero. no, creo que no había nadie. Ok, ok, listo, gracias. Sí, Ingeniero, sí. ha habido dos personas, Ya, pero entonces, a ver, Francisco primero, ya para. Sí, sí. eh, hay un error, ingeniero Cristian. El equipo que tengo es de una empresa y anteriormente estaba Francisco Anicama, pero yo soy Félix Rojas. Voy a verlo más tarde ese tema, Ya. pero soy Ok. Félix Rojas. Feliz ¿Ya? Rojas, ok. Un tema, ingeniero. Eh, Usted acaba de decir que nuestro presupuesto meta en la etapa de Ujú, licitación, ujú. una vez ganado con ese presupuesto meta, es nuestra oferta, esa es nuestra venta al final, No, ¿verdad? no, no, no. No, si yo, No, a a ver, ver, termino de explicarlo, ingeniero, y después ya, ya, ok. quiero su opinión. En la etapa de licitación hacemos un presupuesto meta. Se Ya. gana ese proyecto con ese presupuesto meta. Al final se convierte en nuestra oferta. Esa es la venta, es verdad. Después de eso, cuando la oficina técnica de Lima o la central de Lima que tienen la oficina te manda el proyecto a obra y te dicen, quiero un presupuesto compromiso tuyo. ¿Cuánto más o cuánto menos puedes hacerlo este proyecto? O no es así, o estoy equivocado, ingeniero. Necesito su apoyo. Ya. A ver, su enfoque está correcto, pero quizás en la explicación no he definido bien a qué presupuesto meta me refería. El presupuesto meta al que yo me refería durante la etapa de licitación no es tanto a nuestra oferta que se va a convertir en el presupuesto venta, sino es mejor dicho, a un presupuesto sumamente rápido y de control que nos va a permitir, digamos, diferenciar en dónde o mejor dicho, obtener un resultado si la obra es rentable o no es rentable. Ahora, después de ese resultado de rentabilidad que podamos ver con este presupuesto meta, por eso decía que es algo muy, no vamos a metrar todo, no vamos a hacer algún análisis muy exhaustivo, sino que simplemente vamos a buscar digamos, verificar
de que el proyecto va a ser rentable simplemente. El presupuesto venta, donde sí ya, a ver, una vez que con este presupuesto sumamente pasado por agua caliente, por decirlo así, que nos está asegurando de que sí va a haber rentabilidad alta o de repente una rentabilidad media o de repente vamos a ir a pierde y no nos conviene ir al proyecto, ya elaboramos nuestro presupuesto oferta. Y el presupuesto oferta, obviamente, no se trataría de metrar todo y de analizar costo por, o sea, y de modificar costo por costo, ¿no? Sino de manera práctica, creo yo que nos convendría de repente, por ejemplo, en primer lugar, sería algo muy gravísimo irnos de manera rápida a modificar lo que son los costos indirectos, porque eso se hacía antiguamente, por ejemplo, en obras con el Estado, decían, vamos al 90%, o sea, ni siquiera se había hecho un presupuesto meta, no se había hecho un análisis, nada, decía, vamos al 90% porque nos dan el mayor puntaje, ¿no? Y decía, ya, bajamos los costos en lo que es utilidad y gastos generales y cuadramos al 90%. Y de esa forma se presentaba, y el costo directo ni siquiera lo miraban, y de esa forma se presentaba la oferta, ¿no? Económica. Pero a la larga salíamos del paso y no nos afectaba demasiado, más allá que de repente si el proyecto no era rentable en general, eh, que ya ahí sí estábamos fracasando definitivamente, pero no nos afectaba demasiado porque antes existía el factor de relación, ¿no? Entonces nosotros valorizábamos en función a los costos del expediente técnico y colocábamos el factor de relación que al 90% sería el punto 0.90000 y obteníamos el costo de la oferta, ¿no? En cambio, actualmente no podemos hacer esa jugada porque estaríamos incurriendo en algo gravísimo para el proyecto. ¿Por qué? Porque el la oferta que nosotros elaboramos, como decía Francisco, es la oferta que presentamos y es la oferta que el presupuesto venta que vamos a usar durante toda la etapa del proyecto. Y si nosotros bajamos irresponsablemente nuestros gastos generales, que yéndonos a un análisis de costos es la parte donde más pierde el contratista, de manera general, entonces, imagínense tener unos gastos generales reducidos irresponsablemente, que luego cuando tengamos ampliaciones de plazo, pagos de mayores gastos generales, pues vamos a seguir perdiendo dinero, ¿no? Porque vamos a seguir, de repente los gastos generales que teníamos en el expediente técnico eran, no sé, 15% y nosotros los bajamos al 7%, siempre vamos a estar con el 7%, ¿no? Vamos a estar con el 7% y vamos a perder dinero. Entonces, ya en la oferta, lo que debemos hacer es, digamos, buscar costos puntuales que no nos vayan a afectar en el caso de que haya adicionales de obra, haya ampliaciones de plazo, y de repente una forma podría ser, haciendo, a ver, de repente reduciendo costos globales o costos puntuales. Bueno, eso es con las obras con el Estado. Ahora, en las obras privadas, sí, ahí sí tiene más relación lo que decía Francisco. ¿En qué sentido? En que muchas veces en las obras privadas, eh, eh, los, los clientes no presentan un presupuesto, ¿no? Si no te presentan toda una ingeniería y te dicen, ¿sabes qué? Elabórame el presupuesto y en función a este presupuesto yo te voy a evaluar con los otros proveedores y vamos a ver si tú me das la mejor oferta, ¿no? Ahí sí, sí, ahí sí vale la pena hacer un presupuesto meta que luego o digamos un presupuesto venta que luego diga, no tanto meta. ¿Por qué? Porque el meta es lo que yo pienso gastar. En cambio, el venta es lo que me van a pagar. Y si yo convierto mi meta en un venta, que puedo hacerlo, a las largas ya no voy a tener ese colchón que me va a, digamos, a cubrir imprevistos. Entonces, es por eso, bueno, volviendo al tema de las obras con el Estado y que tiene que ver con este tema un montón, es cuando a veces elaboramos adicionales de obra, decimos al, este, al, a nuestros cotizadores, a nuestras empresas que nos brindan nuestras cotizaciones, decimos, o también en obras privadas en general, ¿no? Mándame la cotización con tus precios de mercado. Luego,
si ganamos el proyecto, cuando cerremos trato, ya me harás la rebaja del caso, pero en este caso no me hagas las rebajas. ¿Por qué? Porque si no, me vas a poner al límite y luego las pérdidas, si hay pérdidas o hay imprevistos, obviamente esto va a afectar al proyecto, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que yo me refería en esta parte. No sé si Francisco, bueno, Correcto, ingeniero, ya lo tengo más claro. ya. Ya llegué a entender lo que usted ha transmitido. Gracias, ingeniero. Ujú, ya, gracias a usted. Este, había otra consulta. Al- después de, después de esta primera consulta había alguien que deseaba hablar, creo. Profesor, sí, buenas noches. Howard le Ah, habla. Howard, ¿qué tal? Sí. Básicamente era similar la pregunta, ¿no? Pero no sé si ahora es el momento oportuno, si nos puede tal vez hacer mediante un ejemplo, como por ejemplo analizar como el diagrama de Pareto, o más adelante lo vamos a hacer en un caso práctico tal vez, Mm. para Mira, sacar el presupuesto métrico. Pareto no la había programado, pero sí tengo un caso práctico y la siguiente clase lo voy a anotar para poder verlo, ¿ya? Claro, Tengo así una hoja algún de cálculo. Ujú. Ujú. Sí, tengo una hoja de cálculo en la cual podemos rápidamente ver cómo se ha desarrollado el Pareto. O sea, el Pareto que sirve para muchas cosas, pero en este caso vamos a ver para este tipo puntual de casos, ¿no? Sí, dígame. también me consultaba, por ejemplo, digamos, bueno, como estoy diciendo, básicamente para hacer un presupuesto meta tendría que haber expertos, se podría decir, en la materia, o en todo caso hacer comparaciones, ¿no? Pero en cambio, por decir si es una obra nueva no sé, un 40% tiene algunas particularidades nuevas para una empresa, ¿de qué forma sería un análisis correcto, no? O necesariamente buscar especialistas en el área para que apoyen a hacer un presupuesto meta en este caso. Bueno, lo ideal sería buscar especialistas en el área, pero si no contamos de repente o es demasiado caro, lo que podemos hacer es identificar, digamos, cuáles son las partidas más incidentes o las más críticas y realizar cotizaciones. Buscar proveedores que nos puedan apoyar con cotizaciones y de repente ahí aprovechar la experiencia de esos proveedores para que nos puedan dar digamos, aparte que nos cotizan, de repente nos pueden dar ciertas consideraciones técnicas y que vamos a aprovechar y vamos a ver, de repente ahí, aparte de saber el precio, vamos a darnos cuenta si lo que está proponiendo el expediente técnico va acorde con lo que realmente se va a desarrollar en la obra, ¿no? Porque de repente en la obra nos dicen, oye, no sé, hay cierta estructura que en el expediente técnico está proyectado con un tipo de concreto y nosotros pero realmente en el campo no va a ser con ese tipo de concreto, sino con un concreto más caro, ¿no? Entonces, de repente nos buscamos algún proveedor que ya haya tenido experiencia en este tipo de trabajos y que nos cotice cuánto cuesta y ahí el proveedor pues nos va a decir, ¿no? Oye, lo que te están proponiendo acá no va con la normativa, no va con el mercado y por lo tanto yo creo que esto lo puedo desarrollar de esta forma y así nosotros vamos a través de la experiencia o los datos que nos van dando estos proveedores, vamos armando nuestro proyecto, nuestro presupuesto meta, ¿no? De eso, así lo podríamos enfocar. Pero si tenemos los medios, tenemos un pool de especialistas o tenemos los medios para contratar un especialista en el asunto, pues lo hacemos, ¿no? Muchísimo mejor. Ok, listo, gracias. A usted, a ver, levantó la mano Sí, Abdel. sí. William estaba primero, creo, sí. A ver si puede hacer su consulta. Williams y luego Abdel. Abdel. Mm, Me parece que William se desanimó. A ver, entonces, Abdel, ¿cuál es tu consulta?
Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Simplemente para aclarar, el tema del presupuesto meta Ujú. es un presupuesto muy aparte que te viene en el expediente técnico No, o, o el presupuesto meta es la que te viene ya en el expediente, la que has ganado la licitación en sí. no. El presupuesto que ganamos en la licitación viene a ser ya, es la oferta económica del contratista y se convierte en el presupuesto venta. El presupuesto venta es el con el cual nos van a pagar, o el cual está estipulado en el contrato de obra. El presupuesto meta viene a ser un presupuesto interno que consiste en lo que vamos a gastar. Con el venta nos pagan y con el meta controlamos nuestros gastos. Entonces, obviamente el venta tiene que ser mayor al meta, porque el venta tiene que tener colchones, porque este, si hay desviaciones en el meta por ciertas razones, tenemos que cuidar de que esas desviaciones no sobrepasen al venta. Ahora, si tenemos un meta con costos mayores a un venta, la obra no es rentable, el proyecto no es rentable y por lo tanto no valdría la pena ejecutarlo. Vamos a perder dinero. Gracias, ingeniero, ya con eso más claro. Ujú. A Logré ver, recuperar mi audio, ingeniero. ¿Podría participar? sí, Disculpe, estaba desactivado. Yo solamente quisiera comprender los conceptos. A ver, le explico en el ejemplo donde yo laboro ahorita. ujú, Nosotros tenemos una central en Lima, ¿correcto? Y ya, nosotros básicamente somos los ejecutores que estamos en la unidad. ya, A nosotros nos entregan el presupuesto, ¿no? Ya ganado. Ese ya, presupuesto ok, podría ser el presupuesto oferta, ¿correcto? claro. Ujú. Ya, hasta ahí estamos correctos, ya. Durante el proceso constructivo nosotros elaboramos ahí el presupuesto meta, ¿no? Puede ser de aquí a 2 semanas, a 3 semanas, ¿no? Donde Así es, nosotros vamos a ver, ¿no? Básicamente verificamos los precios unitarios, ¿no? Los rendimientos, ¿no? Con el área de claro, producción. todo en Así, realidad, de forma integral. y hasta los metrados, me parece, ¿no? Sacamos ya un Así metrado es. ya más real, ¿no? Y entonces el metrado y el precio unitario es el real, ¿no? Con el, Ujú, con el exacto, equipo con el equipo de producción. así es. Ya. Y el presupuesto venta, ¿a qué vendría a referir? Es el nombre que toma el presupuesto oferta. Ah, ok. Sí. Cuando ya hablamos de meta, el presupuesto oferta se toma el nombre de presupuesto venta, pero es el mismo. No, no cambia en nada. El venta es el mismo. Ah, ok. Ya. Eso, Sí. esos básicamente son los conceptos de este ingeniero. Gracias. Ujú, ya. Aunque, Profe, a ver, una, sí, una consulta. Eh, Según su experiencia, más o menos en cuánto por ciento, o sea, deberíamos de proyectar, digamos, el presupuesto meta con respecto al presupuesto venta, ¿no? Se puede decir, oye, yo voy a ganar, no sé, un 10% o no se tiene eso, digamos, un ratio tal vez al respecto. ya. En realidad no. A ver, em, ese porcentaje en realidad se podría evaluar y destinar al momento de la licitación cuando presentamos nuestra oferta. En función a nuestro presupuesto meta inicial, el que hicimos de manera rápida con Pareto, o con ratios, o con los métodos que hubiéramos tenido a la mano, en función a eso, yo veo mis riesgos y digo, a ver, según el meta que estoy sacando, yo gano dinero en esta obra si voy al 100% del presupuesto del expediente técnico. Pero de repente ahí gano solamente un 5%. Entonces, yo digo, ya, si gano un 5% voy al 100, pero no, no quiero ganar un 5, quiero ganar un 10. Entonces, no, voy a ir al 105, porque de repente los márgenes son entre el 90 y el 110% de nuestro valor referencial. Entonces, si voy al 90, voy a ganar, voy a perder, ¿no? Porque mi presupuesto meta está en el 95. Si voy al 95, voy a estar tas con tas y no me conviene tampoco porque si ocurren imprevistos, voy a perder dinero. Entonces, si voy al 100%, tengo un margen de ganancia del 5. Y si voy al 110%, tengo un margen de ganancia del 15.
Pero ahí tengo que evaluar también, oye, si yo soy el único postor, voy al 110%, pues no, porque nadie más me va a hacer la competencia. Pero si yo voy, tengo dos postores más, entonces digo, a ellos les voy a llevar ventaja en la oferta técnica. Entonces en la económica lo voy a poner al 103 y con eso ya alcanzo puntaje. Entonces juegan muchos factores, ¿no? De cómo puedo ganar el proyecto. Ahora, ese es el momento en el que yo puedo definir un porcentaje para ganar. Ahora, ya cuando he ganado el proyecto, lo ideal es que el presupuesto meta pues vaya al mayor porcentaje posible, ¿no? Y eso ya voy a tener un meta inicial en función a lo que producción me haya dicho cómo voy a ejecutar, en función a qué cosas voy a subcontratar, en qué cosas voy a hacer por casa. Entonces, y como les digo, esa es mi primera propuesta. Pero en función a lo que vaya pasando en el tiempo, de repente yo en un presupuesto meta inicial, yo tengo un subcontratista conocido, ¿no? Y le digo, ya a ti te voy a dar todas las estructuras y también te voy a dar los acabados. Y de repente ese subcontratista, que ya estaba incluido en el presupuesto meta con sus costos, de repente me queda mal en las estructuras. Entonces yo ya busco otro subcontratista para los acabados. Obviamente ahí mi presupuesto meta ya va a variar, ¿no? Porque la oferta económica del nuevo que he buscado de repente es menor o de repente es mayor. O sea, el presupuesto meta es cambiante, todos los meses cambia. No en la totalidad, sino en ciertos ítems. O sea, los ítems van cambiando conforme vayamos desarrollando el proyecto y esos ítems estén en plena ejecución. Entonces, de esa manera se maneja. Ok, gracias. Ujú. Alguien más creo que quería consultar. Ya, ahora, hace un momento dije que la oferta económica se convertía en el venta. Sí es cierto, pero me faltó acotar algo más. En la oferta económica, sobre todo en obras con el Estado, y también en obras privadas, en obras con el Estado más que todo con lo que son reajustes y deducciones con fórmula polinómica. En las obras privadas y también en obras con el Estado nos referiremos de repente a lo que son adicionales y deductivos de obra, deductivos vinculantes de obra o reducciones de obra, ¿no? Entonces, el presupuesto venta va a variar en algo a lo largo del proyecto con el presupuesto oferta. Al inicio va a ser el mismo, pero en el tiempo va a variar. ¿Por qué? Porque en el venta yo ya tengo que incluir adicionales, tengo que incluir deductivos y tengo que incluir, ¿cómo se llama? Los reajustes por fórmula polinómica, sobre todo los reajustes, porque digamos, claro, sí, porque la oferta ya quedó estática en el tiempo y el proyecto ya se ha venido actualizando, ¿no? Entonces, el venta también se va actualizando, no es la oferta a lo largo de toda la historia de la obra, sino va variando en función a todo cómo varíe el presupuesto venta. Exacto. Mayores y menores metrados también en caso de precios unitarios. Ujú. Sí, exacto. Bueno, vamos a ver. Para elaborar el presupuesto meta, tenemos que hacer una revisión general. Tenemos que tomar como insumo el presupuesto contractual o presupuesto oferta, presupuesto venta al inicio. Tenemos que hacer un análisis FODA, tenemos que hacer la metodología que hemos venido explicando. Y esto nos va a permitir identificar brechas y obtener las metas buscadas para el proyecto. Entonces, el presupuesto meta está compuesto por una venta, un costo y un resultado. O sea, para la elaboración del presupuesto venta, vamos a necesitar la venta, el resultado y el costo. Ujú. Entonces, mejor dicho, la venta es todo. Le quito el resultado. ¿Qué es el resultado? Las ganancias que voy a obtener. Y voy a obtener el costo. ¿Y qué es el costo? El costo vendría a ser la meta, pues, ¿ya? Entonces, la meta viene a ser lo que me va a costar
y, de, y lo que me va a quedar de ganancia es el resultado. No solamente me refiero a utilidad, sino me refiero a utilidad más ahorros, más toda la gestión que haya hecho, porque la idea en un proyecto no es solamente ganar la utilidad, sino también ganar en costos directos, ganar en resultado en lo que es los análisis, perdón, los gastos generales, sin que esto conlleve a bajar la calidad del proyecto, por si acaso. Porque no se trata también de poner cualquier cosa o hacer un mal sistema constructivo o contratar a los peores operarios con la finalidad de yo obtener mi ganancia, que es lo que hacen muchos contratistas irresponsablemente, ¿no? Sino que es llegar a las metas del proyecto, pero con un margen de ganancia que se va a obtener gracias a una buena gestión logística, ¿no? Eso sería. Y estos tres temas lo vamos a ver mucho en el resultado operativo, por eso es que también lo estaba mencionando acá en esta diapositiva. Es decir, ambos presupuestos varían a lo largo de la obra, sí, van a estar variando mes a mes. Y vamos a ver a lo largo del curso cuando veamos los más temas de resultado operativo y vamos a ver cómo es que varía. Bueno, a ver, ¿cuántas diapositivas faltan? Vamos a ver, o si no, claro, la siguiente sesión, en todo caso, continuamos. A ver, porque quedan pocas, vamos a hacerlas rápido, sobre son conceptos. Y la siguiente sesión nos enfocamos más en los demás conceptos y vemos la parte práctica. ¿Qué es la venta meta? Es la estimación de la... Bueno, a ver, en este momento, un poco que van a tener cierta confusión en los términos, porque acá hay venta meta, suena algo contradictorio, ¿no? Pero venta meta no tiene que ver nada con presupuesto meta, en ese caso. O sea, se relaciona, pero no es lo mismo. ¿Qué es la venta meta? Es la estimación de la venta más probable a fin del proyecto, la cual no será necesariamente igual al monto contratado. Su cálculo incluye la actualización de las cantidades estimado por adicionales y trabajos nuevos no considerados en el presupuesto inicial. Es lo que yo le estaba comentando hace un momento, que nuestro presupuesto venta no está estático, sino que se va a ir cambiando a lo largo del proyecto. El costo meta. Este costo meta sí es el presupuesto meta, ya por si acaso. Costo meta, presupuesto meta. Es la estimación del costo más probable a fin del proyecto, el cual no necesariamente será igual al costo original calculado por el Departamento de Presupuestos. Es el costo correspondiente a la venta meta, pero no sería acá a ver, correspondiente quiere decir el, el costo equivalente, sería la palabra. O, o, ¿cómo les puedo explicar? Esto de correspondiente se refiere a que yo tengo una estructura de venta meta. Y a cada ítem de esa estructura, yo eh, a buscar su pareja o qué le corresponde o su costo relacionado. Y su costo relacionado sería el costo meta. Por decir, yo tengo en movimiento de tierras, en excavaciones, tengo que me pagan en la venta, tengo que me pagan, no sé, 100.000 soles. Pero luego voy a tener reajustes y ciertas modificaciones que al final me van a terminar pagando 110.000 soles a las excavaciones. Pero esto va a estar relacionado con su costo meta. Y mi costo meta de excavaciones, yo busqué por ahí un subcontratista que conozco y me va a cobrar 80.000 soles. Entonces, en la venta meta me van a terminar pagando finalmente 110.000, pero yo voy a gastar 80.000 porque eso me cobran. Entonces, 110.000 menos 80.000, voy a tener 30.000 de utilidad.
De repente no voy a contratar a nadie, de repente como empresario tengo mi maquinaria y con la maquinaria me va a salir de repente 70.000, entonces ya voy a ganar 40.000. Pero de repente la maquinaria se me malogró y que yo calculé 70.000, al final terminé gastando 90.000 entre mayores gastos generales y tanta cosa. Al final, los 40.000 que yo iba a ganar se convirtieron en 20.000 de ganancia. Entonces, a eso se refiere con correspondiente, o sea, un costo paralelo o un costo que tiene que estar relacionado entre uno y otro. Obviamente, como dice, para el costo meta se realiza en cálculo en función a revisión de cantidades, procesos constructivos, rendimientos, productividades, tarifas, cuadrillas, todos los recursos a los que yo pueda acceder para buscar la mejor propuesta. Entonces, como contratista, al momento de elaborar mi presupuesto meta o mi costo meta, yo voy a tengo que buscar la mejor opción. Entonces, ya según mi experiencia, yo digo, no, en la obra anterior me fue más conveniente hacerlo con la maquinaria. De repente no es conveniente hacerlo con mi maquinaria, sino lo hago con un subcontrato. O sea, se tomaría la decisión en base al análisis, ¿no? El costo meta está dividido en dos costos, que es el costo directo meta y el costo indirecto meta. Así como el presupuesto venta o presupuesto oferta, tenemos costo directo y gastos generales y utilidad, que gastos generales y utilidad son los costos indirectos. El costo meta también tiene costo directo y costo indirecto. Pero acá hay un detalle, que el costo indirecto no tiene utilidad. El costo meta no tiene utilidad. ¿Por qué? Porque es lo que yo voy a gastar. La utilidad es mi ganancia, es puramente pago, ganancia. Entonces, cuando yo haga el costo meta o el presupuesto meta, ya no considero utilidad, porque la utilidad es puramente pago. No va a haber, no voy a tener no voy a compararlo con nada, ¿no? Y en el costo meta también tengo que considerar las contingencias o el análisis de riesgos. En el venta no se ha hecho análisis de riesgos porque la persona que ha elaborado el expediente técnico se ha basado 100% de forma técnica en decir, voy a vaciar tanto concreto, voy a colocar tanto acero, voy a hacer tantas excavaciones, voy a hacer tantas cunetas, en función a la topografía, en función a todos los temas del entorno del proyecto, no del entorno físico. En cambio, en el costo meta, como constructor, yo ya adopto una posición, adopto un sistema constructivo. Y ese sistema constructivo yo voy a evaluar qué riesgos estoy corriendo al adoptar ese sistema, ¿no? De trabajo que voy a hacer. Entonces, en función al sistema que he adoptado, obviamente hago mi análisis de contingencias, que van a variar en función a lo que yo haya, haya adoptado para el proyecto. Y el resultado meta es el margen o es la brecha que estoy obteniendo. ¿Ya? Miren, no, de repente ahorita lo ven confuso, pero luego ya cuando vayamos desarrollando los ejemplos, de repente ya cada uno de ustedes va a uniformizar una manera de llamarle a cada cosa, como mejor lo entiendan, y, y digamos, lo importante acá es comprender la función de cada uno y ver cómo lo involucro dentro de mi análisis de resultado operativo. Y en función al resultado meta, yo voy a hacer las análisis de brechas, pues, que ya les había explicado qué cosa es, ¿no? Que lo vamos a volver a ver mucho, lo vamos a repetir demasiado a lo largo de todo el curso. Y para el análisis de brechas, pues tenemos que hacer una comparación de costos, ¿no? Y vamos a ver cuáles han sido las variaciones. Y desde ya les digo de que si ¿cómo se llama? El gerente del proyecto ha visto, ve brechas positivas,
se va a alegrar y no nos va a hacer demasiadas preguntas. Pero si ve brechas negativas, obviamente nos van a preguntar y van a buscar hasta culpables, ¿no? Entonces, esto del análisis de brechas es importantísimo en la exposición del resultado operativo, porque nos van a buscar los porqués y tenemos que ir preparados para saber en dónde ha variado las cosas. De repente hubo demasiados desperdicios, de repente hubo conflictos sociales que paralizaron la obra y subieron los gastos generales. De repente el mixer, estábamos vaciando concreto masivo y uno de los mixers llegó tarde y simplemente se tuvo ¿cómo se llama? Desechar, tantas cosas, ¿no? Y bueno, pero creo que aquí nos quedamos y en la próxima analizamos mejor lo- estas diapositivas de análisis de brechas porque es muy importante, es un tema importantísimo para el resultado operativo. Eh, no sé si antes de irnos tienen de repente alguna consulta. Ok, muchas gracias, Boris. Van a ver, en sí les comento ya, hay, no sé si al momento o sea, para el curso hay un temario, digamos, con temas ya estructurados. Respecto a ese temario, van a haber temas que yo los voy a tratar muy brevemente y van a haber temas que yo me voy a explayar más y van a haber temas que son complementarios a los temas del temario, pero que son importantes para, digamos, sacarle el máximo provecho al resultado operativo, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a llevar el curso. Voy a incidir más en lo que es en lo que es importante para lograr las metas, ¿no? Lograr las metas del curso y sobre todo ustedes puedan hacer un buen resultado operativo cuando lo implanten en sus proyectos. Bueno, entonces, si no hay más consultas, les doy las gracias por la atención Ingeniero, prestada. Sí, antes de despedirnos, este PPT Félix. nos envían a nuestro correo o al WhatsApp para poder analizarlo y estudiarlo mejor, tal vez, o reforzarnos. Sí, claro, tanto en los PPTs como los ejemplos que vayamos viendo, yo les voy a compartir, este, los voy a compartir con la coordinación, ya los he compartido con la coordinación, en todo caso, de repente la coordinación los va a colgar en una nube o bueno, pero sí, definitivamente, no sé exactamente la vía cómo les van a hacer llegar, pero de hecho que sí va a llegar a sus manos, no se preocupen. Esto y Perfecto. los Gracias, ingeniero. materiales Gracias, prácticos. gracias, gracias. Ujú. Ok. Listo. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves. También. Hasta Martes, luego. ¿sí? Muchas gracias. Buenas noches.